¿Tener un retrete de oro macizo? ¿Y una rutina de cuidado de la piel que cuesta cientos de miles de dólares al mes? Kim Kardashian sí que sabe cómo gastar sus millones. La estrella de reality se gastó un buen dinero en un grill hecho a medida con incrustaciones de diamantes y ópalo. Fue una forma de promocionar su campaña KKW Beauty, ya que mostró sus kits de labios de 3 piezas acentuados por los llamativos accesorios. La joyería Gaby Elan estaba detrás del costoso accesorio y lo mostró en Instagram. Aunque no es la compra más convencional, sin duda llama la atención sobre los rellenadores de labios que la magnate de la belleza tiene en el mercado. Kardashian bajó el tono de sus lujosas compras en los años posteriores a su compra del 2016, pero una fuente dijo a People que Kim todavía quiere ir más allá en términos de su estilo y moda. La fuente reveló: ella estaba atenuada y fuera del ojo público después de esto, pero finalmente se dio cuenta que necesita vivir su vida. No todas las compras de Kim Kardashian van destinadas a su fastuoso estilo de vida. La madre de 4 se comprometió a dar el valor en dinero de 5 años de alquiler a un expresidiario. I'm really motivated to get to know the law more and fight for people that deserve a second chance. Matthew Charles salió de prisión en el 2016 en virtud de la ley First Step, un proyecto de ley firmado por Donald Trump cuyo objetivo es reformar las penas de prisión que afectan de forma desproporcionada a los afroamericanos. Pero tras su liberación, Matthew no podía encontrar un apartamento en Nashville por sus antecedentes penales. Kardashian hizo un llamamiento público en nombre de Charles en el 2019, pidiendo cualquier pista sobre alquileres disponibles, tuiteando: la solicitud de arrendamiento de Matthew Charles fue rechazada nuevamente por sus antecedentes penales, incluso conmigo pagando su alquiler por adelantado. Charles finalmente encontró un apartamento propio gracias al patrocinio de Kardashian. Escribió en su Facebook: Dios es bueno. Lo que el diablo quiso que fuera malo, Dios lo invirtió de nuevo, para mi bien. Gracias Kim Kardashian West y Tracy por el amor que me mostraron cuando estaba encarcelado. Charles fue uno de los muchos exdelincuentes a los que Kardashian dedicó su plataforma. Kardashian está ayudando a impulsar los indultos para muchos presos que considera condenados injustamente en su podcast The System. Ya en el 2013, Daily Mail reveló que la estrella de The Kardashians desembolsó $750,000 en 4 inodoros chapados en oro para su mansión de Bel Air, que en su día compartió con su ex esposo Kanye West. También se dice que la mansión tiene heladeras con incrustaciones de Swarovski y electrodomésticos Electrolux por valor de casi $1 millón. Una fuente dijo a The Sun: esperan que el interior cueste el doble que la propiedad. Están gastando más de $1 millón solo en el sistema de seguridad. Aunque la verdadera pregunta es si la estrella de reality adornó o no su casa con el lote de accesorios para el hogar SKKN de $400 que vende. No hay nada más lujoso que una papelera de hormigón con un precio de $129. Kardashian gastó casi $1 millón en camas con su ex esposo Kanye West en el 2013. Según Daily Mail, la pareja de famosos desembolsó $750,000 en 6 camas Savoy Royal Estate de edición limitada para llenar su antigua mansión de Bel Air cuando estaban juntos. Solo se fabricaron 60 de estas exclusivas camas en honor del jubileo de diamante de la difunta reina Isabel. Las lujosas camas estaban adornadas con la misma seda dorada que se usa para confeccionar las corbatas de Hermes. El director gerente de Savoy Beds dijo a Daily Mail: por regla general, nunca hablamos de los pedidos concretos de nuestros clientes. Basta decir que con una cama así, Kim y Kanye tendrán pocas excusas para salir de su dormitorio. Kardashian y West fueron otros de los Madonna, Elton John y Oprah Winfrey que compraron camas a medida. Dado que la fundadora de Kim se separó de West en el 2021, se discute cómo la pareja decidió repartirse las exclusivas camas de cientos de miles de dólares. Kim Kardashian tiene buen ojo para los mármoles caros, tanto que una vez apostó con su madre, Kris Jenner, $1 millón si la matriarca podía encontrar losas extra de un raro mármol Calacata dorado. Kardashian se enzarzó con su madre en un episodio de Keeping Up with the Kardashians cuando acusó a Jenner de tomar losas de su exclusivo mármol importado de Italia y no pagarlas. I had to change Kanye's whole bathroom. Really? Because you didn't have one slab of marble? No, we needed 10 and you took 10. Jenner aseguró que le encontraría las losas a su hija, pero no era la primera vez que la fundadora de Skims tenía problemas con el mármol. En la boda de Kardashian y West en el 2014, la expareja encargó a canteros italianos que grabaran los nombres de sus invitados en un tablero de mármol. El intrincado plan se torció cuando los nombres de varios invitados se escribieron mal y los de su séquito se olvidaron.
Sus problemas continuaron cuando encargaron 30 desnudos de mármol negro para su día especial, pero solo 10 de ellos sobrevivieron al tránsito y a 4 les faltaban cabezas. Kardashian causó otra polémica cuando posó en su cama promocionando su loungewear de Skims. Las estimaciones sobre las losas de mármol revelan que valen más de $200,000. El post de Instagram de la madre de 4 hijos generó bastante revuelo, con algunos usuarios poniendo los ojos en blanco ante su extravagancia. Las estatuas de mármol sin cabeza no fueron suficientes para frenar la obsesión de Kardashian, que gasta tanto en un cabecero como muchos de los ciudadanos en la entrada de una casa. Imagina ser tan rico que pintas tus autos de lujo a juego con tus mansiones. Kim Kardashian hizo precisamente eso con su flota de $3,8 millones. Kardashian dijo a Vogue: "Siempre fui una chica de autos. Me encantan los autos y quería algo diferente. Quería que mis autos combinaran con mi casa, que es gris". La estrella de reality pagó $100,000 en trabajos de pintura para que el color coordinara con su mansión californiana de $60 millones. ¿Cuál es el auto preferido de Kardashian? En el 2021, su ex esposo Kanye West le regaló por Navidad 5 Maybach por un valor total de $1 millón. La estrella dijo a Vogue que de su lujosa flota, el sedán Maybach es su favorito absoluto. Okay, you guys, my new ride is here. Is this not the cutest thing ever? Oh my God. La fundadora de Skims no pierde la oportunidad de promocionar su propia marca, incluso si eso significa poner a su Lamborghini la tela de Skims. Publicó una foto en Instagram de su auto cubierto con la tela de su marca. Los fans tenían mucho que decir sobre la labor de Skims. Algunos estaban preocupados por la durabilidad del auto en la lluvia y algunos comentaron que se ve cómodo. Incluso Paris Hilton bromeó sobre esto escribiendo: "Sabes que eres rico cuando puedes arruinar un auto muy caro por algo como esto". El estilo de vida de Kim Kardashian no disminuyó tras tener hijos. Para mantener el hogar de los Kardashian West en funcionamiento, las fuentes dicen a Radar Online que la madre de 4 hijos gasta hasta $100,000 en facturas mensuales. Una fuente dijo: "Ahora mismo lo que más les cuesta con diferencia son las niñeras y se está convirtiendo en una verdadera sangría para sus finanzas". Según la fuente, Kardashian mantiene personal de guardia a todas horas del día y de la noche, y las niñeras están siempre a remolque en todos y cada uno de los viajes. El cuidado de los niños no es el único gasto desorbitado. Kardashian también paga la factura de la educación privada de sus hijos. Al parecer, los hijos de Kardashian van a la Sierra Canyon School, donde la matrícula es de casi $40,000. La fundadora de Skims también paga la seguridad de sus hijos. Esto se produce luego de que West presionara para que sus hijos asistieran a su academia Donda, una escuela no acreditada, revelando a qué escuela iban. Muchos criticaron a Kim Kardashian cuando usó su poder y riqueza para volar ella y su círculo íntimo a exclusivas islas privadas en medio de una pandemia mundial. Al menos la fundadora de Skims aceptó su privilegio compartiendo fotos del fastuoso viaje y tuiteando: "Tras 2 semanas de varios controles sanitarios y de pedir a todos que estén en cuarentena, sorprendí a mi círculo íntimo con un viaje a una isla privada, donde pudimos fingir que las cosas eran normales por un momento. Vi que para muchos esto es algo que está muy fuera de su alcance, así que en estos momentos recuerdo humildemente lo privilegiada que es mi vida". TMZ informó que 40 amigos cercanos de Kardashian volaron en un Boeing 777 a la isla donde tuvieron sus villas privadas frente al mar. Las fuentes revelaron que la isla elegida tenía 0 casos de coronavirus, un lugar perfecto para disfrutar de regalos para los invitados como GoPros, cámaras a prueba de agua, Skims y productos de belleza KKW. Kardashian tuiteó: "Bailamos, montamos en bici, nadamos cerca de las ballenas, hicimos kayak, vimos una película en la playa y mucho más". Hubo una reacción poco entusiasta en las redes sociales en ese momento. La rutina de belleza semanal de Kim Kardashian es agotadora y, por no hablar de increíblemente cara, iHeartNews hizo una estimación basada en la difusión de la revista Elle de la estrella y los gastos mensuales alcanzan las 6 cifras en dólares. Desde $3,000 al día en maquillaje hasta casi $2,500 en entrenamiento personal. Se calcula que Kim gasta casi $170,000 al mes para mantener su estatus de ícono de la cultura pop. Asimismo, el régimen de belleza de 9 pasos de la fundadora de SKKN está valorado en más de $575. Pero los fans señalaron que la multimillonaria ni siquiera usa sus propios productos caros. Un hilo de Reddit compartió la historia de Instagram de la magnate de la belleza, donde los detectives fueron capaces de hacer zoom en el mostrador de su cuarto de baño, que estaba vacío de cualquier producto SKKN.
La foto mostraba una crema hidratante de Cetaphil que cuesta unos $20, mucho menos que la crema facial de $85 que vende Kardashian. Un usuario escribió: crema hidratante Cetaphil, pero esperas que gastemos $100 en crema hidratante SKKN. Otro usuario escribió: el hecho de que ella use desodorante Secret me manda. Los famosos son como nosotros. Kim Kardashian tiene toda una cartera de viviendas. La estrella de reality pasa la mayor parte del tiempo viviendo en la casa de Hidden Hills de $60 millones que antes compartía con su ex esposo Kanye West, pero no para de comprar más propiedades inmobiliarias. Compró una mansión de $70 millones en Malibú que perteneció a Cindy Crawford. Fue la propiedad más cara vendida en Malibú en el 2022 y la cuarta más cara del estado de California, lo que la convierte en una gran inversión para la fundadora de SKKN. Si buscas comprar tu propiedad digna de una Kardashian, la madre de 4 hijos volvió a poner en venta su condominio de Calabazas, valorado en $3,5 millones en el 2022. Kardashian también puso a la venta su casa en Hidden Hills, un rancho de $5,3 millones con instalaciones para caballos y un garaje para 4 autos. La ex estrella de Keeping Up with the Kardashian tiene más propiedades en proyecto, construidas por aclamados arquitectos. Kardashian contrató al galardonado arquitecto Tadao Ando para construir una nueva casa en una parcela que posee en el Madison Club de la Quinta en Palm Springs, donde su madre y su hermana Kourtney Kardashian tienen casas de vacaciones. La estrella reveló en una ocasión que también encargó una singular casa lacustre de cristal y madera en un lugar secreto que será diseñada por arquitectos japoneses. Un artículo en particular en el armario de Kim Kardashian no solo venía con una etiqueta de precio considerable, sino que también tenía mucho valor sentimental. En abril del 2019 se reveló que la estrella de reality posee un reloj Cartier que perteneció a la difunta primera dama Jacqueline Kennedy Onassis. Compró el accesorio de forma anónima en el 2017 en una subasta privada por $379.500 en una subasta con sede en Nueva York. Kardashian usó el reloj en su reunión con el presidente Donald Trump cuando presionó por la liberación de la ex reclusa Alice Johnson, que en ese momento cumplía cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La fundadora de SKKN dijo a Vogue: me dio algo de poder, entremos ahí y hagámoslo. El viaje a la Casa Blanca valió la pena para Kardashian, porque Johnson finalmente recibió clemencia y luego fue indultada por el expresidente Donald Trump.